Oh Señor, estamos muy agradecidos porque el gozo que viene de ti es un gozo verdadero, es un gozo eterno que solamente tú lo das en Cristo Jesús. Y por tu Espíritu Santo también, porque una parte del fruto del Espíritu es gozo. Y gracias Señor porque no solamente hay rostros alegres, sino también que hay corazones alegres. Y todo esto proviene de ti. Señor, gracias por darnos la gran oportunidad y el privilegio de poderte cantar a ti, poderte expresar en canción lo que tú has hecho por nosotros, quién tú eres para nosotros. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, esta oportunidad. Y ahora queremos seguirte adorando, queremos seguirte alabando a través de tu palabra, la exposición de tu palabra, exponernos a tu palabra. Si algo necesitamos, Señor, es exponernos a tu palabra. Habla a tu pueblo. Usted conoce las debilidades del predicador, usted conoce las carencias, pero tú eres el Dios todopoderoso. En ti no hay falta, tú eres todo suficiente. Por eso Pablo decía, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, bendice este tiempo en el cual queremos predicar tu palabra, queremos hablar de tu palabra, y háblanos a todos porque realmente necesitamos escuchar de ti más que de cualquiera. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras toman sus asientos, van a ir abriendo sus Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de meditaciones y mensajes de esta carta que escribe no un hombre, sino Dios mismo, que dice el capítulo 1, el versículo 1, Dios habiendo hablado. Y en esta oportunidad vayan en el capítulo 11 hasta los versículos 17 al 20, donde vamos a estar ahora en esta oportunidad, donde llegamos básicamente a la última sección donde se nos habla acerca del Padre de la Fe. No estamos hablando de que está dividido, sino que básicamente nosotros hemos dividido esta sección del Padre de Abraham en tres partes. En primer lugar, del versículo 8 hasta el 12, donde estuvimos viendo allí cómo él caminó con Dios, fue llamado a un lugar donde él no conocía, y eso lo hizo por la fe. También Sara recibió la promesa por la fe sin tener la posibilidad de dar a luz o de tener un hijo en su vientre porque era estéril. La segunda sección hablamos la semana anterior acerca de los versículos 13 hasta el 16, donde ellos por la fe recibieron una ciudad mejor, una herencia mejor. Ellos buscaban una patria mejor. De hecho, Abraham estaba más enfocado en una patria celestial que en una patria terrenal, aunque Dios le prometió una patria terrenal, pero ellos buscaban una patria celestial. Y en esta ocasión vamos a ver la última sección que hemos tomado de este gran personaje bíblico que nos da también una fe práctica. Recuerde que la fe no es solamente teoría, la fe tampoco es teórica, la fe es práctica. Y Abraham dice en los versículos anteriores, los versículos de 13 en adelante, que ellos mirándolo desde lejos, mirándolo de lejos, mirando que la promesa de Dios, mirando la patria que Dios le había prometido, ellos buscaban algo mucho mejor que lo terrenal, algo celestial, algo duradero, algo que tuviera realmente una fuerza, algo que no pudiera pasar por ninguna manera. Y ellos buscaban una ciudad celestial y hacia allá era que ellos estaban mirando, y específicamente Abraham. En esta oportunidad vamos a ver los versículos 17 hasta el 20, vamos a leerlo ahora
para luego entrar en esta porción que dice la palabra del Señor. Por la fe, otra vez dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y más aún, por la fe, Abraham, que es el mismo texto, la misma idea del versículo 17, por la fe bendijo a Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esta es palabra de Dios y que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestros corazones. La idea, hermanos, de este libro, una vez más, y es también la idea que tengo desde hace tiempo en la predicación, en la meditación de este libro, es animarte, porque ese es el propósito de este libro, de esta carta, animar a los creyentes a que sigan firmes mirando hacia Cristo, a que sigan firmes en la fe de Cristo Jesús. Por eso el versículo clave que llegaremos más adelante en el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Ese es el resumen general de toda la carta, puesto los ojos en Jesús. Recuerden que estos creyentes estaban transicionando, estaban cambiando, si podemos utilizar esa frase o esa palabra, del judaísmo al cristianismo, de un sistema religioso, un sistema puramente religioso, un sistema legalista, a un sistema de relación con Dios, a un sistema de gracia, a un sistema de misericordia. No es por obras, no es por lo que yo haga, por lo que deje de hacer, es por la obra de Cristo Jesús. Y estos creyentes, por esa razón, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, estaban siendo despojados de sus bienes, estaban teniendo toda clase de dificultades. De hecho, recuerde que en el capítulo 10, una de las cosas que les dice a estos creyentes, no dejen de congregarse. Cuando tú tengas pruebas, dificultades, busca la manera de congregarte. No dejes de congregarte. Júntate con tus hermanos. Algunos tenían esa costumbre, habían llegado a esa costumbre por ciertas circunstancias. Bueno, no me puedo congregar porque hay persecución. Bueno, no me puedo congregar, no me puedo reunir con mis hermanos porque hay estas situaciones que estamos viviendo. Él dice, no dejen de congregarse. Congregarte va a ayudarte a animarte con otros hermanos. Y hermanos, esto llama bastante mi atención porque hay personas, hay creyentes, hermanos nuestros, ahora mismo en otras partes del mundo que no tienen la libertad que nosotros tenemos de congregarse libremente y públicamente. Tienen que hacerlo a escondidas, clandestinamente, violando las leyes de su país. Pero no son y ellos lo hacen así. Están quebrantando las leyes. Sí, están quebrantando las leyes de los hombres porque van en contra de las leyes de Dios. Las leyes humanas, los gobiernos no pueden decir a la iglesia lo que tiene que hacer. Ya Cristo le dijo a la iglesia lo que tiene que hacer. Y ellos lo hacen, hermanos, lo hacen de una manera increíble, vamos a decirlo así, asombrosa. Buscan todas las excusas para ir a congregarse con sus hermanos. Nosotros, desde que cae 2 gotas de agua, dejamos de ir a la iglesia. Es más, se nubla. Y pensamos, va a llover, y no ha caído una gota de agua. Y lo que está haciendo el escritor es animando a estos creyentes. Igualmente, es mi idea animar a los creyentes a ustedes, a que permanezcan en el Señor, a que permanezcan en la fe de Cristo Jesús. Y ahora en estos versículos le habla de algo importante en la vida del cristiano, que son las pruebas. El versículo 17 dice, por la fe Abraham fue probado. Pasando las pruebas por la fe. Ese es el tema o el título del
de la predicación en esta noche, de la meditación, pasando las pruebas por la fe. Si usted va conmigo rápidamente a Santiago capítulo 1, nos dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Hermanos, las pruebas son una parte esencial en la vida cristiana. Y hemos escuchado, ¿cuántos mensajes usted ha escuchado acerca de las pruebas? Muchos mensajes. Es una parte esencial. De hecho, Pedro, cuando escribe su primera carta, habla de que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Tiene que ser probada como por fuego. Las pruebas son comparadas allí con un fuego. Es algo normal. Y a veces los creyentes estamos huyendo a las pruebas. Estamos huyendo a las circunstancias difíciles. Y es la fe, hermanos, la que te va a ayudar a pasar las grandes pruebas en la vida cristiana. No hay manera de que tú soportes, aguantes y atravieses las pruebas si no es por la fe. De hecho, el texto nos está diciendo aquí que la fe fue lo que ayudó a Abraham a ser probado. Mira el versículo 17 otra vez. Por la fe, lo pone de inicio, por la fe Abraham, cuando fue probado. Esta historia a la que se refiere el escritor está en Génesis capítulo 22. Una historia sumamente interesante, una historia sumamente impactante, llama bastante la atención. Vamos a ver ese sonido, no sé dónde está saliendo. Vamos a ver si lo pueden corregir, por favor. Es este micrófono. Vamos a ver, ok. Vamos a ver. Les decía que esta referencia que encontramos aquí en el versículo 17 hasta el versículo 19 específicamente se encuentra en Génesis 22. Tenemos todos los detalles allí. No vamos a ver todos los detalles. De hecho, el texto no nos da todos los detalles de lo que pasó allí, porque era una historia sumamente conocida dentro de los hebreos. Y si usted quiere conocer todos los detalles, puede leerla en Génesis capítulo 22. Pero la realidad es que la vida cristiana tiene pruebas. Tiene pruebas duras, hay muchas pruebas y las pruebas son diversas. Las pruebas son inesperadas, las pruebas no avisan, las pruebas no vienen con un modelo para todos. Cada uno tiene sus propias pruebas, sus propias dificultades, y eso lo vamos a ver, de hecho, ahora mismo. Algo más que tiene las es que no sabemos, no conocemos el tiempo y la duración, ni la longitud. Hay pruebas cortas, hay pruebas de mediado tiempo, pero hay pruebas largas. Pruebas de un día, hay pruebas quizás de una semana, pero hay pruebas que duran años. Y esa es la diversidad que nos traen las pruebas. Ahora bien, Abraham fue probado en dos ocasiones de una manera muy especial. Si conocemos la historia de Abraham,
La primera prueba en la que pasó Abraham fue el llamado de Dios a dejarlo todo, a dejar a su familia, a dejar a su tierra, a dejar todo lo que él tenía. En Génesis 12 encontramos esto, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es allí donde nos enfoca la primera gran prueba de Abraham en el capítulo 11, en el versículo 8. Pero ahora nos lleva a la segunda gran prueba, y puede ser la prueba más fuerte que tuvo Abraham en toda su vida. La prueba de sacrificar, de entregar lo que él más amaba. Vamos a ver básicamente algunas características que nos presenta el texto aquí acerca de esta prueba. En primer lugar, fue una prueba personal. El texto nos dice claramente, por la fe, ¿quién? Abraham, cuando él fue probado. Fíjense que el texto, si usted va a Génesis capítulo 22, dice que Dios le dijo a quién, a Abraham, no se lo dijo a Abraham y a Sara, se lo dijo a Abraham. Esto es interesante. La prueba de Abraham era tan personal que no involucraba a otras personas. De hecho, alguien escribió, un comentarista dijo, o escribió más bien, Dios llevó a Abraham tan lejos como fue posible donde sus familiares no pudieran interferir. Que Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo. Y le dice, ofrécemelo en tal lugar. Dios se lo llevó lejos. Vamos a imaginarnos por unos segundos, de alguna manera, que Dios le hubiese dicho a Abraham y a Sara, ofréceme a tu hijo. O le hubiese dicho esta prueba a Abraham delante de todos sus familiares. ¿Qué usted cree que hubiese pasado? Todo el mundo iba a opinar. Sara posiblemente se iba a oponer. Hay posibilidad de esto. Era su único hijo. Pero Dios fue directamente a Abraham, porque hermanos, Dios, si algo conocemos de Dios en toda la Biblia es que Dios trabaja de una manera personal e individual. A veces hay pruebas grupales, a veces hay pruebas eclesiales como congregación, pruebas congregacionales, a veces tenemos pruebas que involucran toda una iglesia, toda la congregación, a veces hay pruebas familiares, una familia está pasando por ciertas pruebas, ciertas dificultades, ciertos momentos de adversidad, pero hay muchas pruebas, creo que la mayoría de las pruebas son personales. Fue a Abraham que Dios le dio la promesa de que tendría un hijo y de ahí vendría toda una descendencia, pero también fue a Abraham que Dios le pidió la promesa. Dios le prometió a Abraham algo, pero Dios le dijo, dame eso que te prometí. No fue ni a Sara, no fue ni a otro, ni siquiera al mismo hijo que Dios le había dado, fue a Abraham. Conocemos la historia de cómo Abraham de alguna manera quiso adelantar y quiso ayudar a Dios. ¿Usted se acuerda? Dios le había prometido un hijo y pasó un tiempo y el hijo no llegaba. Y Sara le dijo, bueno, quizás Dios quiere que lo hagamos de otra manera. Pero Dios no le dijo que lo hiciera de otra manera. Dios le dijo, te voy a dar un hijo con tu mujer Sara. Y Sara le dio una opción. ¿De qué? Bueno, aquí está mi sierva y posiblemente por ahí venga. Mire, algo interesante de Sara es que era una mujer que daba opciones. Ella opinaba. Estudia a Sara.
una gran mujer, pero ella daba opciones. ¿Usted se acuerda la vez que ella le dijo a su marido, mira, podemos hacerlo de esta otra forma y no como Dios dice? Dice que ella se rió. No, es que eso no va a funcionar así como Dios dijo que lo va a hacer. Hermanos, a veces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros decimos algo diferente a lo que Dios ya ha dicho. Si Dios dice de esa manera, vamos a hacerlo de esa manera. No tenemos que estar dándole opciones a Dios. Bueno, tú lo puedes hacer de esta manera, lo podemos hacer de otra manera. Eso mismo hizo la esposa de Isaac, le dio opciones. ¿Usted se acuerda cuando Isaac le dijo que iba a bendecir a Esaú? Y Jacob recibió la otra opción de su mamá. A veces, cuando Dios nos dice algo, buscamos opciones para reemplazar lo que Dios nos ha dicho. Por eso Dios trabaja de manera personal y tenemos que estar atentos a lo que Dios nos pide y nos dice que hagamos. No buscar opciones. Por eso Dios habló con Abraham directamente. Dios no involucró a la familia, Dios no involucró a Sara, Dios no involucró a más nadie. Simplemente Dios le dijo, dame tu hijo. Vamos a ir allá rápidamente, Génesis capítulo 22. Imaginémonos también, hermanos, este pedido. Primero Dios le dice, te voy a dar un hijo, y de ahí viene la descendencia. Ese es el hijo de la promesa. Luego Dios dejó que por unos años Abraham se encariñara con su hijo. Imagínense eso. Abraham se encariña con su hijo, Abraham está contento con su hijo. Esto fue lo que Dios me prometió, esto fue lo que Dios me había dicho que me iba a dar. Le daba lo mejor a ese hijo. ¿Usted se acuerda que él tuvo que sacar a Ismael? Tuvo que sacarlo, lo envió lejos, se quedó con su... O sea que él era el favorito, su hijo, el hijo que Dios le había prometido. Y después, Dios le dice en el versículo 1, mire Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, y se lo especifica, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le dio la descripción. Toma a tu hijo, por si acaso es tu único. Y por si no me entiendes muy bien, al que tú amas. Y si no te acuerdas, él se llama Isaac. No hay confusión en lo que te estoy diciendo de Abraham. Estoy muy claro. Además de eso, tómalo, llévalo al monte Moriah, lejos, a la tierra de Moriah, y llévalo a un monte que yo te voy a decir cuando tú llegues allá, dónde tú lo vas a ofrecer. Yo no conocí ni conozco a Abraham en persona. No sé cuál era la personalidad de Abraham de alguna manera. La Biblia sí nos describe algunas cosas de la personalidad de Abraham, pero no nos da un gráfico de la cara, del rostro, de la expresión de Abraham cuando Dios le dijo esto. Esto tuvo que haber sido, hermanos, muy fuerte para su vida. Porque Dios no le estaba diciendo, no le estaba pidiendo nada ambiguo, no le estaba diciendo algo genérico, sino algo muy directo y muy específico. El texto nos dice algo más. Dice, versículo 3, ¿y qué hizo Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana
y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Mire, está viendo un detalle ahí. Él salió muy de mañana, pero duró caminando 3 días. Había que caminar mucho. Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, interesante. El único que conocía la prueba que estaba pasando, ¿quién era? El único era Abraham. Ni la esposa de Abraham, ni Sara, ni los siervos. Es más, algo más nos dice el texto. Génesis 22, algo más nos dice el texto. Versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su asno el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El único que sabía la prueba, ¿quién era? Abraham. Ni Isaac sabía qué iba a pasar. Dios estaba probando a Abraham personalmente. Hermanos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es una de las características que quiero que veamos. Son 3 de las pruebas que nos presenta aquí, de esta gran prueba. Algo difícil. Abraham se guardó eso. Abraham retuvo eso. Abraham cerró eso para él. Él estaba siendo probado. Imagínense las emociones que están pasando por Abraham. Imagínense los sentimientos que está pasando por Abraham. Los pensamientos yo creo que Abraham los tenía bastante claros. De hecho, si algo podemos notar en el carácter de Abraham fue que no se dejó llevar ni por las emociones ni por los sentimientos humanos. Posiblemente Sara hubiese sido llevada más por las emociones y por los sentimientos, porque eso es gran parte de la forma del ser femenino. Las mujeres, no estoy diciendo que es malo necesariamente, pero las mujeres son más emocionales y sentimentales que los hombres. Las madres saben que solamente ella le puede dar una pela a su hijo. El papá no le puede ni poner la mano. Por eso los papás tenemos que darle hasta escondidas. Ay, ¿por qué le diste? No, no te preocupes. Él sabe lo que hizo. Y de hecho, la mujer fue hecha así, con emociones y sentimientos. No significa que los hombres no tengamos emociones o sentimientos, pero vemos algo en Abraham que no se dejó guiar por las emociones ni por los sentimientos. Abraham estaba guiado por la razón, por lo que Dios le había ordenado. Aunque perdiera todo, pero él sabía que no lo iba a perder todo. ¿Usted sabe por qué? Porque Abraham tenía fe, que lo que Dios le había prometido, Dios lo iba a cumplir. Dios me prometió que me iba a dar un hijo, Él me lo pide, yo se lo voy a dar. Yo sé que Él me lo va a dar, yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero yo sé que Él me lo va a dar porque Dios no puede fallar a su palabra. La segunda característica de esta prueba es que fue una prueba demandante. Y de hecho ya hablamos un poquito acerca de esto. Número 1, una prueba personal exclusiva para Abraham. En segundo lugar, una prueba demandante. El versículo, si usted vuelve conmigo a Hebreos 11, el versículo 17, dice: cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, versículo 18, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Fue una prueba sumamente demandante.
Recordemos que Isaac era el hijo de la promesa. Ismael no era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa y además era de Isaac que saldría la multitud de personas que Dios le había prometido a Abraham. Recuérdense que en Génesis 12 Dios le promete a Abraham que iba a ser una nación de él grande, iba a tener una descendencia grande. Dice que sería más que las estrellas de los cielos, más que la arena del mar, hablando de la magnitud, del tamaño de la descendencia. ¿Y de dónde iba a salir esa descendencia? ¿De dónde iba a salir esa multitud? No era de Ismael, era de Isaac. Él era el hijo de la promesa. Y lo mismo que Dios le prometió, lo mismo que Dios le entregó, él tenía ahora que devolverlo. Él tenía que sacrificarlo, él tenía que entregarlo. Hermanos, usted sabía, estoy siendo práctico, usted sabía que a veces Dios nos da cosas, no para quitárnoslo después, sino para que nosotros mismos se lo devolvamos a Él, para que se lo entreguemos a Él, para que se lo dediquemos a Él. Y a veces son cosas que estamos deseando, a veces son cosas que queremos. Dios le pidió a Abraham lo que él más había anhelado en su vida, que era un hijo. Dios le pidió a él lo que a él más amaba. Por eso Dios le dice allí en Génesis 22, tu único hijo. Una pregunta, ¿ese era el único hijo de Abraham? No era el único hijo de Abraham. Ismael era hijo de Abraham. Pero era el único hijo de la promesa. Hermanos, yo no me imagino, honestamente, ser probado de esta manera. Y a veces, hermanos, nosotros decimos, wow, Abraham es un hombre de gran fe por lo que hizo. Pero Dios a veces nos prueba con cosas mucho más pequeñas e insignificantes y nosotros ni siquiera tenemos la fe suficiente para hacer lo que Dios nos demanda. Dios no te va a pedir un hijo necesariamente, pero a veces Él te pide otra cosa. Dios no nos prueba necesariamente, no nos va a probar necesariamente con un hijo, a veces nos puede probar con otras cosas. Y son demandantes. La fe fue lo único que movió y convenció a Abraham de hacer lo que Dios le pidió. Con algo que no parecía tener lógica, no parecía ser razonable, no parecía tener sentido. Oye, ¿cómo tú me das un hijo y me lo pides? Esto no tiene sentido. Ese es el hijo que tú me habías prometido que iba a salir la descendencia y ahora tú me lo pides. Entonces, ¿de dónde va a venir la descendencia? El texto nos dice claramente aquí, el versículo 17, la segunda parte, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Quién era que había recibido la promesa? Abraham. Y estaba ofreciéndolo, estaba llevándolo, estaba entregándolo. Abraham pudo haber dicho, me das un hijo prometido para la descendencia y luego quieres que lo mate. Porque Dios no siempre le pidió a Abraham, llévalo al monte, entrégamelo. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham, hermanos? Fue algo demandante. Ofrécelo. ¿Usted sabe lo que está implicando eso? El texto nos dice que leímos, él tenía que llevar leña, tenía que llevar fuego, pero tenía que llevar ¿quién? Un cuchillo. ¿Qué más? Un cuchillo tenía que llevar. ¿Quién era que tenía que matarlo, que tenía que ofrecerlo? No eran los siervos, era él mismo. No simple llevarlo, Señor, mira, aquí te lo
te lo entrego, llévatelo. No era eso. Es que él tenía que preparar la leña, preparar el holocausto, preparar el fuego, tomar a su hijo, amarrarlo, tomar el cuchillo y degollarlo. Algunos escépticos y algunos contrarios a las Escrituras y a Dios toman este pasaje para decir, mira, tú ves que Dios es un sanguinario. Dios es un abusador. No. Si hay algo es que Dios es bueno, Dios es fiel. Y si Él nos pide algo es porque Él sabe y Él tiene un propósito mayor con eso. Por más duro que sea. Simplemente era que Él tenía que llevarlo, Él mismo tenía que hacer el sacrificio. Hermanos, a veces nosotros entendemos y creemos que, bueno, el sacrificio tiene que hacerlo otros. Recuerden que las pruebas son personales, individuales. Y el sacrificio tienes que hacerlo tú, aún en contra de lo que te diga tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu compañero, quien sea. Si Dios está trabajando contigo, tú tienes que estar convencido y confiar en que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Amén. Por eso les dije ahorita que algo que veo en este pasaje es que esa prueba fue algo personal, individual. Abraham no involucró a su mujer, no involucró a sus siervos, no involucró a más nadie. Dios me está probando a mí. Yo no voy a involucrar a más nadie. Yo estoy convencido y todo lo que vemos en el texto, tanto en Génesis 22 como aquí en Hebreos 11, todo lo que vemos en estos textos es que Abraham estaba confiado y convencido de que lo que Dios le estaba pidiendo era la buena voluntad de Dios. Vemos en Abraham, hermanos, un hombre de convicción. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted sabe que le faltan a muchos creyentes convicción. Hermanos, a nosotros nos falta convicción. No en que va a llover mañana. Nos falta convicción en un Dios verdadero. Estar convencido en un Dios verdadero. No me importa, la convicción es esto, no me importa lo que otros me digan, yo sé lo que Dios ya me ha dicho. Pero ¿cómo vamos a tener convicción si no estudiamos su palabra? ¿Cómo vamos a tener convicción en Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a tener convicción, hermanos, en Dios si no conocemos a Dios? Los creyentes, muchos creyentes son muy fácilmente movidos, pero es porque no conocen a Dios, no tienen convicción en Dios. Abraham era un hombre de convicción. Tú dijiste eso, Dios, vámonos por aquí, vámonos por ahí. Yo no sé para dónde voy, pero yo confío en ti, en lo que tú me dijiste, y nos vamos por ahí. Eso es tener convicción. Entrégame a tu hijo, temprano te lo llevo. El texto es claro, Abraham no salió en la tarde, no salió a mediodía. Bueno, déjame esperar que amanezca, déjame orar un poquito más, déjame esperar que baje el sol para salir. Dice que él se levantó temprano. Ofréceme a tu hijo, temprano te lo llevo. ¿A dónde? Hermano, esto es un hombre de convicción. Una prueba bastante demandante, pero una prueba que fue pasada por la convicción. Y en tercer y último lugar, la tercera característica de esta prueba, no solamente que era una prueba personal, una prueba demandante, sino una prueba expectante. Mire lo que dice el versículo 19. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 19?
pensando, considerando, es otra palabra interesante. Él consideró, él pensó. Pero él pensó ¿qué? Que Dios es poderoso. Hermano, Abraham no era ningún loco. Abraham sabía lo que él estaba haciendo. Y Abraham sabía quién era Dios. Él sabía que aunque esa prueba era sumamente para él, exclusiva para él, era una prueba sumamente demandante, fuerte, que iba en contra de toda lógica, de todo sentimiento, de toda emoción. Esa prueba, él sabía que venía algo al futuro, eso venía algo bueno, vendría algo bueno. Abraham no es, oiga, cuando hablo de que era una prueba expectante, lo que le estoy diciendo es que Abraham veía lo mejor de la prueba, él no veía lo peor. Usted sabe, hermanos, que muchos creyentes, y ese puede ser tu caso, muchos creyentes son fatalistas. Hay creyentes que piensan todo va a salir mal. Hay creyentes negativos. Mire, hermano, el que tenga miedo de la cosa mala, lo que tiene que hacer es salir de este mundo. Las cosas van a venir, pero el creyente no puede ser fatalista, no puede estar pensando en todo lo peor que va a pasar. Abraham no estaba pensando lo peor. Ay, me voy a quedar sin hijo. Ay, no hay descendencia. Abraham pensaba que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos. ¿Había visto a Abraham en algún momento resucitar a un muerto? Abraham nunca había visto eso. Pero él sabía que Dios era poderoso para hacerlo. Porque la fe no se basa en lo que yo veo, la fe se basa en lo que Dios puede hacer, aún sin yo haberlo visto. Es una fe, esa es la parte de la fe expectante, ver más allá y ver algo bueno. Las pruebas, hermanos, siempre sacan algo bueno de nosotros. El propósito de Dios con las pruebas no es que fallemos. El propósito de las pruebas es que tengamos éxito, que podamos pasar las pruebas. Es quitarnos esas cosas malas, es limpiarnos de esas cosas malas. Ese es el problema, ese es el propósito más bien de las pruebas. Nosotros por eso es que estamos mal enfocados, nuestra visión en cuanto a las pruebas, nuestra cosmovisión en cuanto a las pruebas está muy equivocadas muchas veces. Pensamos que las pruebas son malas, que pensamos que las pruebas son porque hemos hecho algo malo, pensamos que las pruebas son para Dios castigarnos, porque va a suceder algo malo. Hermano, no, las pruebas son para Dios bendecirnos. Y por eso Abraham estaba expectante, no necesariamente en el proceso de la prueba, sino en el final de la prueba. Mira lo que dice el texto otra vez. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hermano, mire, ¿usted sabe lo que está diciendo el texto? Abraham no le había puesto la mano a su hijo con lo que Dios le pidió que le hiciera, y ya Abraham esperaba que Dios lo había resucitado. Y no estamos hablando de ese evangelio de la palabra de fe. Porque hay un evangelio por ahí que dice que lo que tú dices, eso se va a cumplir. Tienes que tener esa palabra de fe. Hay poder en tu boca para dar vida y para dar muerte. Hermano, si eso fuera así, hubiera mucha gente muerta. Literalmente hablando, estoy refiriéndome. Estoy hablando, hermanos, de que
las promesas de Dios, aún en medio de las pruebas y las dificultades, se van a cumplir. Y tenemos que creer no solamente en el proceso, porque muchas veces nos enfocamos en el proceso. Hermano, ¿usted sabe lo que es pensar un padre, lógicamente, racionalmente, llevar a su hijo, llevarlo sin decirle nada a su hijo? Bueno, él lo va a amarrar. Él está pensando todo eso en el camino. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a amarrar a mi hijo, si él se riega o lo que fuera, pero tengo que hacerlo porque Dios me pidió, tengo que amarrarlo, tengo que subirlo al altar, tengo que degollarlo y tengo que prenderle fuego. Y eso parece algo sangriento. Pensar todo eso. Pero Abraham no estaba pensando en eso. ¿Usted sabía eso? El texto nos dice que Abraham no estaba pensando en eso. Abraham pensaba, sí, yo lo voy a hacer, pero yo sé que Dios es poderoso para él levantarlo de los muertos. Porque ese fue el hijo que él me prometió. Y si yo lo degollo, si yo lo mato, si se lo entrego a él, Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer porque él me prometió algo a mí. Eso es lo que está diciendo Abraham. Por eso dice en el versículo 19, de donde en sentido figurado, ¿qué? También le volvió a recibir. Si algo tenía Abraham era que conocía al Dios que él había obedecido. Hay un hermano por ahí que dice esta frase regularmente: Dios no es loco. ¿Usted sabe quién es ese hermano? No voy a decirlo, no voy a decir el nombre porque hay mucha gente que conoce a Neudi. Pero Dios, hermano, Dios, así el mismo, pero Dios no es loco. Si algo es Dios, es que Él es todopoderoso. Y eso lo vemos demostrado en las Escrituras, y no solamente en las Escrituras, en nuestras vidas Dios nos ha dado evidencia de que Él es todopoderoso. Hay cosas que nosotros no sabemos cómo Él la va a hacer y no esperamos ni siquiera que Él la haga, pero Él la hace como quiera. Y a veces nos sorprendemos. ¿Y cómo fue que sucedió? Hermano, Dios es poderoso. Amén. Yo no sé si alguien aquí en esta noche que está pensando en una prueba, en una dificultad que está pasando en su vida, no lo sé, honestamente no sé, pero si ese es el caso de alguien que está aquí en esta noche, déjeme decirle esto: Dios es poderoso. Amén. Hay pruebas, hermanos, que pensamos que no vamos a salir vivos. Hay pruebas que pensamos que no vamos a soportar, no vamos a aguantar. Pero recuerda esto: Dios es poderoso. El versículo, vaya conmigo a Génesis 22, por favor. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Interesante que su hijo no se rebeló. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Esto llamó mi atención, ha llamado mi atención durante mucho tiempo. ¿Por qué Isaac no le hizo algo raro, no se dejó amarrar o escapó o lo que fuera? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree? Bueno, la respuesta a esto es que Abraham le había enseñado a su hijo quién era Dios. Isaac conocía a Dios también. Bueno, cuando tú conoces a Dios de verdad, no importa si tú tienes que morir a ti mismo, tú lo vas a hacer sin mucha palabra, sin mucha cosa.
A los cristianos de hoy día hay que decirle, hay que hablarle mucho y hay que hasta que rogarle, oiga, para que vayan a la iglesia y para que hagan cualquier cosa, para servir al Señor, lo que sea, hay que rogarle a los cristianos de hoy día. Y hay que hablarle fino, hay que mandarle hasta cartas, y hay que decirle de todo para que, a ver si pueden servir a Dios. Bueno, cuando tú conoces a Dios, de verdad, no hay que decirte la cosa mucho. Dios no tiene que hablar mucho con un creyente que conoce a Dios. Sigue diciendo, versículo 20, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para que, es algo gráfico, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Usted notó algo que cuando llamaban a Abraham que él decía? Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿qué? Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Tú se acuerdas la respuesta que Abraham le dijo a su hijo? ¿Dónde tenemos todo, pero nos falta algo? Lo más importante, el cordero. ¿Y qué fue lo que le dijo a su hijo? Tranquilo, que Dios se va a proveer. No sabemos de dónde le salió eso a Abraham, porque él sabía que él tenía el hijo, era el sacrificio. Pero hermanos, algo que tenía Abraham era que conocía a Dios. Por eso la fe es lo que te va a ayudar a pasar y atravesar cualquier tipo de prueba. Por más fuerte, hermano, que sea tu prueba, si no estás pasando por una prueba, espera la que viene. Y viene dura. No te voy a decir, no, hermano, si no has pasado por una prueba difícil en tu vida, amárrate bien los cordones de tus zapatos y ajustate bien la correa de tu pantalón o de la falda o de lo que tú uses. Y ponte hasta casco. Porque si eres un verdadero hijo de Dios, vas a ser probado. No te estoy dando miedo, ¿no? ¿Verdad que sí? Espero que no te esté dando miedo. Y si tienes miedo, solamente te digo esto. Confía en Dios, que Él es todopoderoso. Amén. Él es todopoderoso. Por eso una de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer los unos por los otros es orar los unos por los otros. Pues no sabemos quién está pasando por una prueba difícil que nadie sabe. En vez de hablar, de criticar, de murmurar, de chismear, ora a Dios. Amén. Ora por tu hermano, tú no sabes lo que le está pasando. Si tú ves a un hermano, o más bien no ves a un hermano asistir a la iglesia por unos días, no critiques, yo no sé por qué no viene, mira esto y que lo otro. Ve donde él y pregúntale a ver qué está pasando. Ora por él. Que hay pruebas duras, hay pruebas fuertes. Hermanos, hay pruebas que te doblegan literalmente. Y déjame decirte, es bueno que las pruebas te dobleguen y nos dobleguen literalmente para depender totalmente del Señor. Porque cuando no tenemos pruebas, cuando andamos muy en los laureles, en las nubes, en las flores y en todo eso, difícil es que doblemos las rodillas. Depende del Señor siempre en tus pruebas. Señor, gracias porque
Tú no nos has dejado solos, siempre nos das las herramientas necesarias para atravesar las diferentes pruebas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos, hay pruebas que no vemos el final, pero ayúdanos por la fe a estar convencidos de que tú tienes algo mucho mejor para nosotros. Y tú no vas a pedirnos algo que no sea para nuestro bien. No sea para tu gloria en primer lugar y para nuestro bien. Oh Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, permite que podamos emular, imitar a Abraham. Y qué bueno es saber que esta historia refleja el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, lo dio en sacrificio, el justo por los injustos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó su único Hijo, lo dio por amor a sí mismo, pero también por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos redimidos, fuéramos salvados, fuéramos perdonados. Oh Señor, gracias. Gracias por entregar tu único Hijo. Cristo Jesús, gracias por venir voluntariamente y morir en la cruz, ser el sacrificio perfecto. Si no hubiese sido así, si el Padre no entrega al Hijo, si el Hijo se niega a venir, nosotros estaríamos perdidos, estaríamos camino al infierno, estaríamos ya en el infierno. Gracias, Dios, por este precioso sacrificio. Y así como tú te entregaste por nosotros, ayúdanos también a entregar nuestras vidas por ti, Señor. Señor, si hay alguien esta noche aquí que está en alguna prueba, tráele a memoria tu palabra, tráele fe para que pueda soportar y ver hasta el final. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, habla a su mente, a su corazón para que le entregue su vida a Cristo. No hay sacrificio tan grande que nosotros no podamos hacer. El sacrificio mayor lo hizo Dios el Padre en entregar a su Hijo. De hecho, Dios el Padre, Él mismo mató a su Hijo. Lo llevó a la cruz, pero qué bueno que al tercer día le resucitó. Esta es la historia de Abraham, viendo más allá. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendígala en cada corazón. Por favor, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús.